¿Cómo reporto un accidente de trabajo? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy en este video les quiero comentar cómo es la manera adecuada para reportar un accidente de trabajo. Se divide en dos partecitas muy pequeñas porque mi propósito es llevarles información práctica y eficiente para su trabajo. Primero, cómo se reporta internamente dentro de la empresa. Y segundo, cómo se reporta ante la ARL. Sin más comentarios, comencemos. ¿Listo? A lo que vinimos. Bueno, primero que todo, vámonos al marco legal. Aquí les traigo el decreto 1295 de 1994, en donde allí dice, en obligaciones del empleador, que el empleador es obligatorio reportar todo accidente de trabajo que ocurra dentro de la empresa. También es obligatorio reportar las enfermedades laborales, ¿no? Pero pues aquí estamos hablando de accidente de trabajo. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Es decir, que si usted está de pronto en una empresa donde como que no quieren reportar el accidente o como que no le tienen importancia a esto, están incumpliendo con ese comportamiento este decreto, el 2 de 95. Es viejito, pero todavía está vigente. Aquí nos menciona mucho de por qué se deben reportar los accidentes. Ok, bueno, como les expliqué al principio, voy a dividir este video en dos. Un reporte interno que nace de la empresa y de acuerdo con una valoración y con ciertos criterios se pasa a reportar ante la administradora de riesgos laborales, es decir, ante la ARL. Entonces vamos a empezar con la parte número 1. Primero, tener claridad de la definición de accidente de trabajo. Si tienen dudas frente a un accidente de trabajo sobre esta definición, pueden consultar la definición en la Ley 1562 del 2012. También pueden consultar mi video que con tres claves pueden determinar fácilmente si están frente a un accidente de trabajo o no. ¿Ok? Ese video le da 3 recomendaciones que son muy importantes para que usted pueda sesgar y encontrar fácilmente una definición de accidente de trabajo. Porque es que a veces esto tiende mucho a generar polémica. Que él había entrado a la 1 de la tarde y entraba a las 2 de la tarde, que no estaba cumpliendo las funciones para las que fue contratado, que no hubo una lesión. Entonces los invito a que vean ese video para poder tener como muy claro, de una forma práctica, cuando estamos frente a un accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces resulta que ya sabemos que estamos frente a un accidente de trabajo. Ya hicimos el primer filtro, todo. El trabajador informa a su jefe inmediato. Es decir, se materializa un accidente. ¿A quién informa? Al jefe inmediato. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, el trabajador debe tener conocimiento y debe tener la certeza, eso se lo deben socializar en la inducción y en la reinducción, que si se llega a accidentar, debe informar de forma inmediata a su jefe inmediato. ¿Sí? Eso lo debe tener claro el trabajador. Y lo otro es que el jefe inmediato debe saber cómo actuar cuando tiene un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, son aspectos muy importantes. Primero, el trabajador tiene que saber que debe informar de forma inmediata. Y segundo, el jefe debe saber qué hacer frente a un accidente de trabajo. ¿Listo? Aquí en este primer filtro, cuando el trabajador le avisa a su jefe inmediato, estamos frente a una situación que debemos valorar para determinar si realmente estamos frente a un accidente. ¿Ok? Bueno, entonces está claro esto. Entonces el jefe inmediato, ¿qué debe hacer? Resulta que por lo general, pues el jefe inmediato, la fácil, llama al de seguridad y salud del trabajo
y él va y se apersona del caso y lo saca adelante, ¿sí? Y reporta su accidente ante la ARL. Pero resulta que en muchos casos el de seguridad y salud del trabajo no está ahí, porque o fue un domingo, o fue de noche, o simplemente es en un centro de trabajo en donde no está el de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Puede ser un centro de trabajo fuera de la empresa, o es un centro de trabajo lejano de la parte administrativa. Entonces el jefe inmediato debe conocer esta información. Cómo actuar en caso de un accidente, y es deber del de seguridad capacitarlo, ¿sí? Entonces, ¿el jefe qué debe hacer? El jefe debe valorar la situación médica del trabajador. ¿Se siente bien? Señor trabajador, ¿se siente bien? ¿Puede mover la pierna lesionada? ¿Puede ver bien? Hace una valoración inicial médica, ¿sí? De inmediato debe informar al área de seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Y debe tener claro estos datos. Van a decir, uy Javier, pero ¿cómo vamos a tener nosotros esos datos? Son muy importantes tenerlos, ¿sí? ¿Cuáles son? Nombre completo del trabajador, tipo y número de identificación. Resulta que ahorita muy fácilmente podemos estar frente a un trabajador que es extranjero. Entonces no va a tener cédula de ciudadanía, sino va a tener cédula de extranjería, ¿sí? O pasaporte, o visa. Entonces es importante qué tipo de identificación tiene y el número de identificación. Fecha del accidente, hora en que ocurrió el accidente de trabajo, tiempo en que laboró el trabajador antes del accidente. Por ejemplo, si él entró a las 8 de la mañana y se accidentó a las 10, la hora del accidente 10 de la mañana, tiempo laborado antes de haber entrado, pues entró a las 8, 9, 10, 2 horas, ¿sí? Zona donde ocurrió el accidente, si fue en una zona rural o fue en una zona urbana. También verifique, usted como jefe, verifique si el trabajador estaba realizando su tarea habitual o fue que de pronto él dejó de hacer su tarea habitual y pasó a hacer otra por curiosidad, o qué fue lo que pasó, ¿sí? Identifique muy bien la labor que estaba realizando el trabajador. O de pronto intervino una máquina que no le correspondía. Lugar, área, jornada de ocurrencia, eso es muy importante. La parte del cuerpo afectada, no, es que fue la pierna derecha o la pierna izquierda. Es que fue el dedo de la mano, ¿cuál dedo? El dedo pulgar. Incluso pueden escribir el nombre de los dedos que comúnmente las personas conocemos. No se enreden con que el número 1, con que el número 2, no. El meñique, el anular, el medio, el índice y el pulgar, ¿sí? ¿Con qué se golpeó el trabajador? Fue con la máquina extrusora o con la máquina de proceso. Bueno, ¿con qué se golpeó? Con una herramienta, con una escalera cuando iba bajando de un piso a otro, ¿sí? Y una corta descripción del accidente. Es decir, muchachos, que un jefe inmediato debe mantener como una libretica acá, cerca, con un esfero, porque uno no sabe cuándo se le va a accidentar un trabajador. Y cuando se acerque a valorar, puede recordar estos datos. Regáleme su nombre completo, porfa. ¿Verdad que usted es extranjero? Regáleme su tipo de documento. Entonces, cédula de extranjería, o usted está trabajando acá con pasaporte. Ustedes me van a decir, uy Javier, pero en un accidente, ¿cómo vamos a recopilar esta información? Si ustedes son juiciosos, han hecho simulacros de reporte de accidente, que yo creo que no lo han hecho, pero es importante que hagan eso para determinar cuánto tiempo se demora un jefe en recopilar esta información. Me van a decir, eso es una locura, pero es algo muy necesario para poder reportarlo ante la administradora de riesgos laborales. Yo estoy poniendo un escenario en donde el jefe está solo en un centro de trabajo donde no tiene al de seguridad y salud del trabajo ahí al lado. Sí, yo estoy hablando de ese escenario. Pero también esta tarea la tiene que hacer el de seguridad y salud del trabajo cuando se le materialice un accidente en campo. Entonces, si yo soy nuevo en el de seguridad y salud del trabajo, nunca se me ha presentado un accidente, esta información le va a servir. Porque cuando ya se le materialice, él va a asustarse, va a atender el accidente y él lo que busca es llamar a la ARL para que lo atiendan, ¿sí?
Y cuando ya lo llamen, le van a preguntar nombre del trabajador, tipo y número de identificación, la fecha del accidente, la hora, ¿sí ves? Entonces, en caliente con la llamada, usted se va a sentir impotente porque lo que quiere es que le envíen o que le saquen o que le evacúen ese trabajador de ahí y usted previamente tenía que haber tenido esa información. Es para evitarles ese tipo de inconveniente en el momento de reportarlo ante la ARL. Bueno, entonces, vea puntos importantes. Capacitar al jefe inmediato. De pronto hacer pequeños simulacros. Venga, ¿cuánto me demoro yo en recopilar esa información? Mostrarles la importancia a los jefes inmediatos de sus trabajadores, de lo que deben conocer a su trabajador. Sí, sí, ya, yo sé que esta persona no es de este país, vamos a saber cuánto es el número de identificación, es reconocer su grupo. Listo. Lo mismo el de seguridad. El de seguridad y salud del trabajo debe estar preparado con una libretica, con un esfero, para poder que en dado caso de que se presente el accidente pueda recopilar esa información. Ojo, cuando sucede un accidente que el trabajador no puede hablar, o sea, quedó de pronto debajo de unas tablas, la idea es que ustedes pueden reportar ante la ARL y la ARL les suministra un servicio de ambulancia y ya los datos solamente son la dirección y algunos datos que le piden para acudir con la asistencia médica de ambulancia, porque pues es un accidente que casi que se convierte en mortal o es un accidente en donde el trabajador realmente no puede hablar, y eso lo van a entender en la línea y van a enviar el servicio de ambulancia, ¿sí? Entonces, fíjese lo importante de lo que estamos hablando acá. Primero, de capacitar a los jefes. Segundo, hacer un pequeño simulacro de cuánto se demoran recopilando la información que yo les estoy mencionando acá, porque es vital para reportar el accidente. ¿Listo? Si han tenido experiencias frente a esto, los invito a que lo escriban en la caja de comentarios. Pero comentarios constructivos, digamos, donde digan, sí, efectivamente, cuando uno llama, a uno le van a pedir estos y estos y estos datos. Les recomiendo que de verdad, cuando se les materialice un accidente, tengan a la mano un papel y empiecen a recopilar esos datos, porque se los van a pedir cuando lo reporten en su llamada. Ahorita hay muchos casos en donde simplemente usted lo manda a la clínica y ya lo atienden, y después usted formaliza como tal estos datos de verificación. Todo depende de la administradora de riesgos laborales que ustedes tengan. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al reporte de la ARL, ante la ARL. Este reporte sí ya lo hace solamente una persona. Pueda que sea la persona encargada de seguridad y salud del trabajo, porque a veces la persona encargada de seguridad y salud del trabajo es el de gestión humana o que tiene un cargo diferente al de seguridad. O también lo pueden hacer el de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué debe tener claro esa persona de seguridad y salud del trabajo? Debe tener claro los canales de comunicación de su ARL. Por ejemplo, si yo soy de seguridad y salud del trabajo y entro a esta empresa, lo primero que tengo que preguntar es, ¿qué ARL tengo? Tengo tal ARL, ¿ok? ¿Cuáles son sus líneas de atención? Y grabarlas de una vez en el celular, ¿sí? Debe hacer ensayos, llame a esos números, verifique, ¿sí? Y téngalos a mano siempre. Lo otro también es verifique los datos de los hospitales y centros de atención médica de los que su ARL tiene convenio. Entonces, bueno, estoy afiliado a esta ARL y los hospitales que tienen convenio con la ARL donde yo estoy siendo el de seguridad son estos y estos. Llámese a esos hospitales, verifique si realmente tienen convenio, ¿sí? Vaya hasta allá, hágase conocer de esas entidades de salud. Si usted ya vive en una ciudad muy grande, en donde digamos, no, allá que me van a poner cuidado, sí tenga muy bien claro cuáles son los canales de atención. Si vive en una población pequeña, en una ciudad mediana o pequeña, acérquese, dése a conocer con esas entidades de salud, para que usted tenga la tranquilidad de cuando se le materialice un accidente,
sepa a quién dirigirse, sepa cómo llegar a ese hospital. No, que vaya a tal hospital, ¿dónde queda? Y usted ni siquiera sabe dónde queda, ¿sí? Ahora, ya después de eso, llame y reporte el accidente de trabajo. Acuérdense, muchachos, que ustedes van a decir, todo esto pero todo esto toca hacerlo de una forma muy rápida y efectiva, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llamen allá a su administradora de riesgos laborales, le van a pedir esos datos, los que les mencioné anteriormente. Por eso es que me parece sumamente importante que ustedes desde el reporte inicial comiencen a conseguirlos, para que la llamada esa que ustedes hacen no se vayan a sentir con la ansiedad o con impotencia porque no los tienen y empiecen a discutir con la persona que los está atendiendo al otro lado de la línea. ¿Listo? Ya después de que evacúen al paciente, aquí hay algo importante. Si el paciente no se siente capaz de ir solo a su entidad de salud, puede organizar para que lo acompañe alguien, ¿sí? Vayan las dos personas y lo acompaña al centro médico, ¿sí? Lo mismo, si la persona no está en capacidad de ir, pueden llamar a una ambulancia y la ARL le envía la ambulancia para trasladarlo. ¿Qué sucede en la vida real? Muchas veces en la vida real, cuando estamos frente a un accidente, que el trabajador no se puede mover ni nada de eso, ahí depende mucho la astucia, tanto del jefe y como el de seguridad y salud del trabajo. Y muchas veces sucede que trasladan al trabajador en cualquier carro, no, llévenlo, porque muchas veces ya tienen claro a qué hospital es que lo deben llevar, ya tienen claro los canales de comunicación. Entonces, mientras están trasladando al trabajador en ese carro, llaman al de seguridad y el de seguridad va gestionando su reporte telefónico y van gestionando los datos que yo les acabo de decir durante ese traslado, o con gestión humana si la persona no puede hablar derivado a la lesión que tuvo. Ya el diligenciamiento del FURAT, ya ustedes se sientan ya de una forma más calmada, abren la página web de su ARL y diligencian el formulario único de reporte de accidente. Ahí les van a pedir nuevamente los datos que yo les conté anteriormente. Entonces fíjese que la clave del reporte es tener esos datos. Tener esos datos se los van a pedir tanto en la llamada, tanto como en el diligenciamiento del FURAT, y eso les va a ayudar mucho para que el reporte les salga y les fluya como debe ser y ustedes no tengan ese inconveniente que a veces sucede de comunicación por ignorancia de que uno no sabe qué es lo que le van a pedir cuando usted va a reportar un accidente. Créanme que cuando ya ustedes han reportado más de uno, que ojalá no sea así, porque la idea es que no se reporten accidentes en el sentido de decir que no hayan lesionados, que no se presenten accidentes, pero cuando les toque vivir esa experiencia, tengan claro que tienen que tener como tal esa información para poderlo hacer adecuadamente. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ya reporté mi accidente de trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Investigar ese accidente de trabajo. Investigarlo. Si tiene dudas de cómo investigarlo, lo invito a que vea mi video. Ahí yo les explico de forma práctica y efectiva cómo pueden hacer esa investigación para que quede dentro de los parámetros de la ley, pero de una forma práctica y efectiva para usted. Esta era la información que les quería traer. Espero que les haya gustado. Si les gustó el contenido, los invito a que compartan, suscríbanse al canal y compartan esta información. Escriban en la caja de comentarios, como siempre les digo, información constructiva para enseñarles a otros experiencias vividas. Ese es el propósito de la caja de comentarios. Efectivamente, yo no reporté los accidentes, tuvimos problemas por eso. Efectivamente, yo no sabía qué hospitales eran, sabía cómo se llamaban, pero nunca había ido hasta allá. Ese tipo de comentarios para que los compañeros que los van a leer caigan en cuenta y no cometan esos errores que desafortunadamente generan malestar en el momento de usted ejercer la labor de seguridad y salud en el trabajo. Un abrazo para todos, los invito a que vean el video de cómo investigo un accidente de trabajo y ahí aclararán otras dudas. Un abrazo, feliz día.